Hermanos, Dios les bendiga. Es bueno poder saludarles, llegar hasta sus hogares. Es el tiempo de tener esa reverencia y de venir a la palabra del Señor. Así que yo le pido favor que ahí donde está, se olvide, ¿verdad?, de lo demás. Tome este tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos y a decirle al Señor que nos hable a nuestro corazón, que nos enseñe aquello que necesitamos, aquello que necesita ser expuesto por la luz de la palabra de Dios para traerlo delante de Él y ser transformados. Cerremos nuestros ojos. Amado Dios y Padre, en esta hora te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor Dios, por esa luz, por ese espejo, Señor, por esa lámpara que es, Señor, tu palabra. Yo te ruego, Señor Dios, que toda tiniebla del ser, Señor, sea disipada y que pueda, Señor Dios, resplandecer tu luz, que podamos ser expuestos, Señor, a tu verdad, con el propósito, Dios, de que al vernos podamos ser cambiados, podamos ser transformados y podamos conocerte, Señor, de una manera más profunda y poder unirnos contigo. Háblanos en esta hora, habla cada corazón, Señor Dios. Usa, Señor Dios, mi vida. Yo no sé nada, no puedo nada, Señor Dios, pero tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, Señor. Ayúdame, Señor, a explicarla de manera clara, de manera que se entienda y la podemos poner en práctica. Gracias te doy en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a continuar con nuestra serie de gigantes. Ya vamos avanzando, ¿verdad? Y vamos a ver este gigante, un gigante que se cree superior, pero vamos a entender bien de qué se trata. Pero antes de eso, permítame hacer una reflexión con usted de cómo es la vida, ¿verdad? De el tiempo. Qué rápido se pasa el tiempo. Platicaba yo con mi papá en estos días y le decía, no alcanza el tiempo. Cuando menos acuerdo, ya se pasó cierta hora, no hice todo lo que quería hacer, ¿verdad? Yo creo que Dios está cortando los días. Y me decía, es cierto, pero también cuando tenemos muchas cosas que hacer o queremos abarcar mucho, es cuando entonces el tiempo se pasa volando, ¿verdad? Porque estamos en continua acción. Y así es, pero aquí la pregunta sería, de todo eso, de todas esas acciones que vamos realizando a lo largo del día cuando nuestro día es ocupado, ¿cuáles son realmente importantes, verdad? ¿Qué es lo más importante? Es como aquel que tiene un frasco y lo llena de pelotas de golf y pregunta si está lleno, ¿verdad? Le dicen que sí y de pronto le agrega canicas y le dice, entonces ahora sí ya está lleno. Dicen sí, pero todavía lo rellena con arena, ¿verdad? Y dice, ahora sí está lleno el frasco. A veces creemos, ¿verdad?, que tenemos lleno nuestro día, pero la pregunta es, ¿qué simbolizarían esas pelotas del golf y qué serían esas canicas y esa arena? ¿Saben? Lo más importante que debe de llenar nuestro día, pues es nuestra relación con Dios, es nuestra familia, ¿verdad? Los casados, pues su esposo, su esposa, los que tienen hijos, sus hijos, las cosas importantes, ¿verdad? El tener esos tiempos buenos, como ahorita, ¿verdad? El estar en el culto, son las cosas realmente importantes. Lo demás, pues son trabajo, es ocupaciones, ¿verdad? Que hay que limpiar aquí, que hay que lavar allá, que hay que hacer tal cosa, ir a comprar un mandado, hacer la comida.
cosas igual importantes, pero que no son las más importantes de la vida, ¿verdad? Pues la arena pues ya serían cosas a lo mejor más triviales, ¿verdad? Algún gusto que nos querramos dar, algo que ver, ¿verdad? De entretenimiento o alguna red social, pero son cosas más triviales. Y siempre es importante tener las prioridades, ¿verdad? En nuestra vida y en nuestro corazón. ¿A qué le estamos dedicando más el tiempo? ¿Verdad? Y nuestro tiempo aquí en la tierra es muy corto. Es demasiado corto, la vida es muy corta. Cuando acordamos, vemos la edad, ¿verdad? Ya han pasado los años. Han pasado, ¿verdad? 5, 10, 15, 20, 30, 50, 60, 80 años y ya pasaron. Y ese tiempo que tenemos, pues ¿en qué lo hemos invertido? ¿Para nuestra eternidad o nada más en cosas triviales de la vida? ¿Verdad? Bueno, hay que saber en qué gastamos ese tiempo, en qué gastamos la energía, ¿verdad? Así que debemos hacer un análisis, sería un buen ejercicio, saber qué áreas estoy descuidando y qué áreas sí estoy teniendo ese cuidado. Y, ¿sabe? El enemigo está bien contento cuando nosotros estamos afanados de manera que no le damos tiempo a Dios, que no le damos tiempo a lo importante. ¿Sabía usted que hay demonios de afán? Sí. Y estos enemigos se encargan de poner cosas urgentes, de poner cosas triviales, de que veamos, ¿verdad? Aquello que hace falta a lo mejor hacer, que no es relevante, pero que nos roba el tiempo de la oración, nos roba el tiempo de la palabra, nos roba el tiempo del culto, nos roba el tiempo en familia. Y estamos afanados y cuando acordamos el día de 24 horas, pues no nos alcanzó. Son enemigos de afán, ¿verdad? Y a su vez, pues esos son tremendos porque provocan estrés y provocan enfermedades. Enfermedades que a veces nos enojamos porque no está una cosa o nos alteramos y al rato ya está la piedrita en la vesícula, ya está el diabetes, ya están, ¿verdad? Allí algunas series de situaciones porque estamos enfocados en algo, ¿verdad? O frustrados porque no hemos podido alcanzar algo, pero es este afán. Y hoy vamos a hablar de un gigante, ¿verdad? Que se llama Isbi Benob. Bueno, ¿sabe? Veíamos el domingo pasado que los filisteos tenían guerra con Israel, ¿verdad? Y vimos cómo David venció al gigante, al tremendo Goliat. Pero, ¿sabe? Fueron vencidos los filisteos, ¿verdad? Fueron muertos algunos, pero es como todo el enemigo. Puede ser vencido, ¿verdad? En tomar cierta victoria, pero él va a ser insistente. Él va a querer regresar. Y eso sucedió, ¿verdad? Los filisteos volvieron a levantar contra David. Y vamos para una cita, vamos a segundo libro de Samuel, segundo de Samuel, por favor. Capítulo 21, versículo 16. Segundo libro de Samuel, 21, 16. Desde el 15, si es usted tan amable, desde el 15. Dice así: y como los filisteos tornaron a hacer guerra a Israel, descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Era humano, ¿verdad? Se cansaba. En esto Isbi Benob, el cual era de los hijos del gigante, y el peso de cuya lanza era de 300 siclos de metal, y tenía él ceñida una nueva espada, trató de herir a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, le socorrió, e hirió al filisteo y matólo. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí adelante saldrás con nosotros a batalla, porque no apagues la lámpara de Israel. En otras palabras, tú eres el rey, ¿verdad? Eres el que nos da dirección. Tú ya no vas a salir a batalla. Pero David se vuelve a enfrentar a un gigante, pero este gigante, ¿sabe cómo lo agarró? Cansado.
David estaba, ¿qué? Cansado, había estado en batalla, ya había peleado con otros tantos filisteos y estaba cansado, y entonces vino este gigante. A veces así sucede, hermanos, nos toman cansados, estamos afanados en una cosa, en otra, distraídos, viene un problemón cuando menos lo esperamos y estamos como David, cansados. Pero ¿sabe qué? Había alguien ahí. David no estaba solo, David tenía sus valientes, ¿verdad? David tenía gente que estaba con él. Hermanos, la importancia de orar unos por otros, la importancia de la hermandad. Y entonces vino este tremendo Abisaí y corrió, ¿verdad?, hacia este gigante filisteo y lo hirió, lo mató, ¿verdad? Y se pararon enfrente por su rey. Qué importante es el vernos unos a otros, qué importante es el orar unos por otros. Hermanos, sus oraciones son importantes también para nosotros como pastores. A veces también nos cansamos, también luchamos, hay cierta fatiga, pero ¿sabe qué? Sus oraciones son importantes por nosotros. Y las oraciones de unos por otros, las oraciones de los hijos por papá, por mamá, son importantes, ¿verdad? El estar allí, ¿para qué? Para derrotar a este filisteo. Pero bueno, vamos a ver un poquito quién era este Isbi Benob, o qué significa, ¿verdad? Significa el que está sentado, sentarse, ¿verdad? El que permanece. Y dice Enob, por eso es Isbi Benob, Enob. Y Nob significa un lugar alto, un fruto, un lugar fructífero. Este gigante es el que, en otras palabras, el que tiene su trono o mi asiento está en Nob. Le gusta sentarse en los lugares altos, sentarse en los lugares principales. ¿Y eso qué tiene que ver, verdad? ¿Qué tiene que ver con un problema? ¿Qué tiene que ver? Bueno, recordemos que los gigantes son actitudes de nuestro corazón. Y muchas veces no le ha pasado por ahí, o no se ha cachado usted, que de repente le dan celos. ¿Qué son los celos? Es una manifestación, ¿verdad?, de que nos gusta estar en el lugar elevado del corazón de alguien más. Y cuando hay otra persona ocupa ese lugar, cuando otra cosa, ¿verdad?, ocupa ese lugar, pues vienen estos celos, este sentimiento, ¿verdad?, que dice, ¿por qué alguien más va a ocupar mi asiento? ¿Por qué alguien más va a estar en los ojos, en el corazón, ¿verdad?, de mamá, de papá, de alguien más, ¿verdad? Bueno, etcétera. El gigante Isbi Benob representa este deseo, ¿verdad?, de esta posición de elevada, pero en el corazón de alguien más. Ama este lugar alto. Vamos a una historia y vamos a ver un ejemplo claro de alguien que tuvo celos. Sí, la Biblia abarca todos los temas, hermanos. Es la fuente de la sabiduría. Si queremos estar bien, ¿verdad?, y sanar, hay celos. Bueno, antes de ir a la historia, los celos pues son como la sal, ¿verdad? Igual en una relación, si usted tiene una relación, los celos son como la sal. Poquita, o sea, le da sabor, pero ya en exceso pues amarga, ¿verdad? Hay celos enfermizos, hay celos que ya requieren ayuda, que requieren atención. Cuando de repente ves eres celoso de todo, ¿verdad? De todo y de todos. Entonces ahí sí hay que poner un poquito de atención. Pero vamos a ver un poquito de un personaje que tuvo celos. Primer libro de Samuel, ahí atrásito, capítulo 18. Primer libro de Samuel 18, versículos del 6 al 30. Gloria a Dios. Y vamos a leer un poquito, yo no vamos a leer todo, pero sí vamos a ver un poquito de qué estaba sucediendo en esta historia. Dice, y aconteció que como volvían ellos, cuando David tornó de matar al filisteo, a Goliat,
salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando con danzas, con tamboriles y con alegrías y sonajas a recibir al rey Saúl. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió sus 1000 y David sus 10,000. ¡Oh! ¡Qué tremendo! Saúl era ¿qué? El rey, y le decían: Saúl hirió sus 1000, pero David hirió 10,000. En otras palabras, David hizo mucho más que el mismo rey, que es Saúl. Y enojóse Saúl en gran manera, y desagradó esta palabra en sus ojos. Y dijo: a David dieron 10,000, y a mí 1000. No le falta más que el reino. Y aquel día Saúl miró de través a David. En otras palabras, desde aquel día Saúl miró con malos ojos a David, ¿verdad? ¿Qué empezó a suceder? Saúl se enojó, se puso celoso, se manifestó esa actitud de Isbi Benot en su corazón. Él quería ser como el rey que era, el número 1 en el corazón de su pueblo, pero el mismo pueblo estaba reconociendo a alguien más, ¿verdad? Bueno, Saúl no había derrotado al filisteo, ¿lo había hecho quién? David, y él se enojó. David, ¿verdad? Dios estaba con él. David tenía éxito en lo que hacía, y ese Saúl se había molestado, ¿verdad? Entonces se enojó, ¿verdad? Fíjese, pasaron los días y aconteció que el espíritu malo de parte de Dios, ¿qué pasó? Tomó a Saúl. Saúl era atormentado ya había sido desechado, ¿verdad? Y era atormentado por un espíritu malo. Y David iba a tocar el arpa para el rey, pero sucedía, ¿verdad?, que cuando David estaba tocando, Saúl le arrojó una lanza a David y lo quiso enclavar en la pared, porque ya había un enojo en su corazón, porque ya había estos celos en el corazón de Saúl. ¡Qué tremendo! Y fueron 2 veces, dice, 2 veces se apartó de él David. Mas Saúl se temía de David por cuanto Jehová era con él, y se había apartado de Saúl. Él sentía estos celos, sabía que Dios ya, aunque él seguía siendo rey, Dios ya no estaba con él, ya lo había desechado, le iba a dar el trono a alguien más. Y pues él no sabía, pero iba a ser David. Y de aquí se empieza una persecución hacia la persona de David, pero a raíz de unos tremendos celos por la manifestación de este gigante que le gusta ser superior, que le gusta ocupar el lugar alto, ¿verdad? Fíjense qué siguió pasando. Dice: y David se conducía prudentemente en todos sus negocios, y Jehová era con él. O sea, no había falta en este joven. Y viendo esto, Saúl, que era tan recto, ¿verdad?, que se portaba también, pues tenía temor, ¿verdad? Y que todo el pueblo amaba a David, Judá e Israel. Acuérdense que estaban separados los reinos, ¿verdad?, de Judá, de Israel, reino del norte, reino del sur. Pero en los 2 reinos David tenía gracia, lo amaban, ¿verdad? Y en el 17 vemos: y Saúl dijo a David: he aquí yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, solamente que me seas hombre valiente y hagas las guerras de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, mas la mano de los filisteos será contra él. Saúl estaba tramando un plan de cómo hago que se muera. O sea, eran unos celos tan grandes, un enojo tan grande, que quería que David se muriera, pero dice: yo no lo puedo matar, o sea, todos lo quieren. ¿Cómo le voy a hacer? Lo voy a enviar a la batalla, a que lo maten los filisteos. Y le dice: pues sabes que tienes que ir, ¿verdad? Tienes que ir a la guerra, y te voy a dar a mi hija por esposa, ¿verdad? Pero bueno, él fue a las guerras, pero no le dio a Merab. Cuando llega el tiempo de que Merab se case, se la dan a otro hombre, pero Mical se enamora de David. Y
Saúl pide, ¿verdad?, por Mical, pues una cierta cantidad de prepucios de los filisteos. Entonces, este Saúl quería a David de yerno, ¿verdad? Pero solo era para que cayera en una trampa. Y si le pido los prepucios de los filisteos, pues los filisteos lo van a matar. Y ahí queda, y ya me deshago de él, ¿verdad? Pero este tremendo David va, ¿verdad? Y le trae los prepucios al rey. Y no podía Saúl hacer que David perdiera o que David fuera muerto, porque Dios ya estaba con David, ¿verdad? Entonces vino David con 200, ¿verdad? Con 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de 200 hombres de los filisteos. Qué tremendo, ¿verdad? Y pagó, dio el justo pago, pues en ese entonces, pues por su esposa, ¿verdad? Dice, pero Saúl, el versículo 28, viendo y considerando que Jehová era con David y que su hija Mical lo amaba, temióse más de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días, ¿verdad? Todos los días se volvió un enemigo. ¿Cuántos enemigos hay a veces por celos, verdad? Y la manifestación de este Isbi-Benob, ¿verdad?, era fuerte en el corazón de Saúl, que quería, no solamente sentía celos, sino él quería asesinar a David. Fíjese, cuando se tienen celos, la persona se siente inferior a aquella que está celando. Saúl se sentía menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque decían, Saúl hirió a miles y David, ¿a cuántos? A 10,000, ¿verdad? También cuando se tienen celos de alguien, ¿verdad?, cualquier motivo es suficiente para enojarse con esa persona. Así haga algo bien, haga algo mal, dan celos. ¿Por qué? Pues porque ya no le cae bien, ¿verdad? Porque ya no le cae bien. Dice, y se enojó Saúl en gran manera, ¿verdad? Se enojó. Eso está en el versículo 8. Entonces también cuando hay celos de una persona, ¿verdad?, esta persona afecta, esta persona desagrada, ¿verdad? Ese día Saúl se desagradó. ¿Y se desagradó qué? De esta palabra. Se desagradó de lo que estaban diciendo. Si algo bueno dicen de la otra persona y tú tienes celos de esa persona, pues trae ese desagrado, esa molestia, ese enojo, ¿verdad? También cuando hay celos, ¿verdad?, se tiene temor de que esa persona ocupe su lugar. Él dijo, no le falta ya nada más falta que le den el reino. Y mire qué tremendo, Dios sabía que él ya iba a ser pues el próximo rey, pero Saúl en sus celos dijo, pues nada más falta y ya le den el reino. También cuando se cela, ¿verdad?, ya no se le ve con buenos ojos. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Estas son características de quien tiene celos, ¿verdad? Y podemos, ¿verdad?, a veces estar celosos de alguien, celosos de lo que logra alguien más, de lo que sí hace, ¿verdad? De por qué si le va bien a esa persona y a mí no, por qué si tiene, ¿verdad?, lo que yo quisiera y yo no lo tengo, por qué tiene una familia de tal modo y yo no. Y se pueden que despertar celos en muchos ámbitos, ¿verdad? Bueno, y los celos, pues, en la pareja, hermanos, pues, ahí es otro tema, ¿verdad? Hermanos, hermanas, lo ideal es que la pareja no sienta celos porque usted le está dando motivo de algo, ¿verdad? Ese ya es otro asunto, ¿verdad? No vaya a decir, ay, pues ya ves, mujer, no seas celosa, ¿verdad? No. O, ay, hombre, no seas celoso, no. Ese es otro tema. Estamos hablando de estos celos hacia alguien más. A lo mejor estás en un trabajo, tienes un jefe y el jefe pues tiene a alguien que es de su confianza y a lo mejor no es usted, pero habría que preguntarse, pero ¿por qué no soy yo? En lugar de solo sentir esos celos, ¿verdad?
Y también, hermanos, hablando de los afanes y relacionándolo con esto, ¿verdad? A veces alguien tiene algo diferente o mejor porque tiene bien ordenadas las prioridades en su vida. La primera prioridad, ¿quién es? Dios. Y después, pues la pareja, ¿verdad? El esposo, la esposa, después los hijos, los familiares, ¿verdad? El trabajo, ¿verdad? Luego los familiares, etcétera. Hay que tener este orden también en nuestra vida para que nos vaya bien, no tengamos que tener celos de otros, ¿verdad? Y dejar un poquito estos afanes. Acuérdese de Marta y de María. Una tenía tiempo para sentarse a los pies del maestro y la otra estaba afanada, que Señor, no tienes cuidado de mí, que mi hermana no me ayuda y está sentadota, ¿verdad? Escuchándote. ¿Y qué le dijo? Marta, Marta, estás muy ocupada, estás muy afanada, pero María ha tomado la mejor parte. Marta sintió esos celos, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿por qué, Jesús, no dejas que me ayude, no dejas que María venga a trabajar? Y Jesús le dijo, tranquilízate, Marta, esta María está tomando una parte eterna, está tomando lo mejor y eso va a durarle para siempre, ¿verdad? Y ella sintió celos porque estaba afanada, ¿verdad? Estaba preocupada de las cosas, hermanos, miren, las cosas del quehacer, las cosas del hacer, esos nos vamos a morir, hermanos, ¿y qué cree? Van a seguir. Sí, hermana, y las mujeres, ¿verdad? Que límpiale aquí, hazle allá, es que la casa no marcha sin mí. Eso no es lo más importante. ¿Se tiene que hacer? Sí, se tiene que hacer, pero ya encontraremos ese tiempo, es como esa arena, ¿verdad? Que llena el frasco. Pero lo más importante de nuestra vida está en buscar a Dios, está en tomar la vida que viene de Él, está en que nuestra familia esté bien. En eso está lo más importante, ¿verdad? Así que y Jesús, ¿verdad? Sabía eso y de repente Jesús tomaba a sus discípulos aparte de la gente y les daba palabras, les explicaba las parábolas. Jesús se llevaba a algunos a orar, ¿verdad? A otra parte. Él sabía que era importante en un momento desafanarse un poquito y tener esta comunión con el Padre. Él mismo se apartaba a orar, ¿verdad? Ahora, nosotros tenemos que buscar que este Isbi Benot sea vencido, ¿verdad? Sea vencido. Si ordenamos nuestras prioridades en nuestra vida, pues este Isbi Benot va a ser derrotado, ¿verdad? Y necesitamos ser cuidadosos, hermanos, en el tiempo, ser cuidadosos en la voluntad de Dios, ser cuidadosos, ser fructíferos, pero en Dios. Ahora, yo voy a decir entonces, ay, hermano, entonces me está diciendo que ya no me afane y no haga nada. No, estoy diciendo que cumplamos la voluntad del Señor, que hagamos las cosas que nos tocan. Mujer, haz tu papel que te toca, cría tus hijos, ¿verdad? Si los tienes, hazlo. Ora, busca de Dios, hombre, sea el sacerdote de su casa, preocúpese por su familia. Es cierto, el trabajo, los afanes, sí, pero eso solo, el trabajo es solo un medio que Dios emplea para que usted sea la provisión de su casa. Hagamos lo correcto. Mira, en Ezequiel 1:14. Ezequiel 1:14 vemos aquí, es un tremendo cuadro, ¿verdad? De estos animales y de este carro de Dios, pero hay algo de estos seres, ¿verdad? Dice esos animales, lo podríamos leer, pero es otro tema, es muy, muy bonito, algún día tal vez lo toquemos, pero si Dios permite. Pero dice, fíjese, usted lo puede leer en su casa. Dice el 14, y los animales corrían y tornaban a semejanza de relámpagos. ¿Sabe qué? Estos seres corrían a hacer lo que Dios quería y corrían rápido y lo hacían con diligencia, pero regresaban, ¿verdad? Regresaban. Pero corrían haciendo la voluntad de Dios, corrían haciendo aquello que Dios les había mandado hacer. De este modo
ellos cumplían la voluntad de Dios. ¿Para qué sí debemos correr? ¿Para qué sí debemos hacer y tomar tiempo para hacer lo que Dios quiere? Qué bueno que usted está tomando este tiempo en la palabra de Dios, ¿verdad? Para instruirnos. ¿Qué más puedo hacer? Pues la obra de Dios. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, ver por los míos, ¿verdad? Por mi familia. ¿Qué más puedo hacer? Pues educar los hijos. ¿Qué más puedo hacer? Eso es lo que debo de hacer, lo que Dios me está diciendo. Apurándome a trabajar en mi corazón para la eternidad. En eso sí debo de invertir tiempo. Y no ocupar el tiempo en afanes, en otras situaciones o a veces en cosas que nos distraen y nos hacen perder el tiempo, hermanos. Tenemos que aprender a obedecer a Dios enseguida y que este gigante sea derrotado y dejar a un lado esos celos. Cuando nosotros estemos bien en la voluntad de Dios, cuando estamos en su voluntad, ¿sabe? Las cosas se van a acomodar y no va a tener que usted andar peleando por un lugar en el corazón de quien usted desea estar. Simplemente va a estar porque está haciendo lo correcto. Yo espero que esto nos ayude, hermanos, y si alguien por ahí le batalla, ¿verdad? Con los celos, ¿verdad? Que son tremendos. Recuerde, son como la sal. Muchos nos van a amargar, a destruir. Poquitos ponen sazón. Y que este gigante sea derrotado, hermanos. Y mejor esforcémonos por hacer lo correcto. Esforcémonos por hacer lo que nos toca. Y no vamos a tener que andar ganando el amor de nadie. Porque vamos a tener ese amor, ¿verdad? Y sobre todo amor está el amor del Padre Celestial, ¿verdad? También si nosotros agradamos a Dios, pues vamos a tener, ¿verdad? Como algunos que eran el amigo de Dios, ¿verdad? Estamos buscando ser la esposa del Señor. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocupa, verdad? Este corazón de Dios, que seamos nosotros sus hijos, que le agradamos, que le buscamos, que nos esforzamos. Esfuérzate, dice el Señor, cobre aliento tu corazón, esfuérzate. No afanado, no te afanes, no te embaraces de los negocios de la vida, porque ninguno que milita se afana en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Así que hagamos lo correcto. Mis hermanos, espero que esto nos ayude. Dios le bendiga, ¿verdad? Nos estamos viendo en la próxima transmisión, 5 de la tarde. Gocémonos, en verdad, hermanos, estemos conectándonos. Por ahí se conectan en la mañana, pero luego en la tarde, ¿verdad? El día del Señor es completo, mañana y tarde. Dios les bendiga. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, derrota, Señor, estas naturalezas gigantes en nuestro corazón. Aquí están, Señor Dios, te entregamos todo celo, te entregamos, Señor, todo deseo, Señor, de ser los únicos en el corazón de alguien, Señor, y que nadie más esté. Perdónanos, Señor, cuando nos afanamos mucho, Señor, y descuidamos tu corazón, descuidamos, Señor, las prioridades de nuestra vida y estamos inmersos en otras cosas que tal vez ni hemos sido llamados a eso, Señor Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a poner en orden, Señor, la vida. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor Dios. Bendice tu pueblo, Señor, y trae, Señor, esa alegría, ese gozo y esa paz que solamente tu Espíritu da. Iglesia de Dios, Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová Dios resplandecer su rostro de amor y misericordia sobre ti. Que Jehová Dios alce a ti su rostro y Él ponga en tu vida paz. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga.